Buenas tardes, mi nombre es Rafael Navagaray, soy alumno de la licenciatura en Informática Administrativa de la Universidad Virtual CNSI, con número de matrícula AL 057257. El tema de mi presentación es el derecho colectivo. El derecho colectivo son normas jurídicas que regulan las relaciones colectivas que establecen los derechos de los empleados o los trabajadores. Tal es el caso del sindicato, el cual se fundamenta en el artículo 356, capítulo 2, título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, que lo define como una asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Los requisitos para su constitución son, de acuerdo con el artículo 364, debe constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o 3 patrones, y debe registrarse y exhibirse los documentos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se establece en el artículo 365, como son copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista autorizada con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros, copia autorizada de los estatutos de acuerdo con el artículo 371 y copia autorizada del acta de la Asamblea en el que fue elegida la directiva. Los beneficios que tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato son mejorar sus prestaciones, como son los salarios, más vacaciones, bonos, seguros de vida, además, precios preferentes en comercios, parques y otros. Sobre sus obligaciones por pertenecer al sindicato es básicamente cumplir con las cuotas sindicales y asistir a las asambleas correspondientes. Ahora bien, la huelga. De acuerdo con el artículo 440, capítulo 1, título octavo de la misma, es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. El objetivo que persigue la huelga son celebrar un contrato colectivo del trabajo, revisar el contrato colectivo, exigir el cumplimiento del contrato colectivo del trabajo, demandar el pago de utilidades, apoyar una huelga que persiga alguno de los objetivos legales anteriores y revisar los salarios contractuales. Los requisitos que debe cumplir una huelga para que surta efecto legal son 3. 1. Requisitos de forma. Es entregar un documento que especifique las peticiones de los trabajadores a través del sindicato. 2. Requisito de mayoría obrera. Debe ser respaldada por el 50+1 de los trabajadores para iniciar la suspensión de labores. Y 3. Requisitos de fondo. El pliego petitorio o solicitud debe cumplir con requisitos del artículo 920 de la ley. De acuerdo con el título sexto, los trabajadores especiales son trabajadores de confianza. No pueden permanecer en los sindicatos y no pueden participar en las huelgas. El patrón puede rescindir el contrato con una justificación razonable. Trabajadores de buques. Son personas que laboran en barcos de gran tamaño para trasladar mercancía pesada. Trabajos de tripulación aeronáuticas. Trabajadores que desempeñan su labor a bordo de las naves aeronáuticas como aviones, helicópteros, etc. Trabajo ferrocarrilero. Trabajadores trenistas prestan sus servicios en viajes en una o dos direcciones. Trabajos de autotransporte. Son trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, pasajero, carga, como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y son los propietarios o permisionarios de los vehículos. Trabajadores de campo. Los trabajadores de campo ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, forestales, al servicio de un patrón. Deportistas profesionales. Personas que practican deporte a nivel profesional. Trabajadores, actores y músicos. Personas dedicadas a la actuación, hacer canciones, doblajes, actos de entretenimiento en teatro, cines o programas de radio o televisión. Trabajo a domicilio. Personas que realizan actividades para un patrón dentro de un domicilio. Trabajadoras del hogar.
personas que realizan actividades de aseo, asistencia y cuidado del hogar. Trabajadores de mina, trabajadores que se encuentran en cualquier etapa de la minería, en minas subterráneas, minas de arrastre, etc. Trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Son personas con actividades en hoteles, bares o restaurantes que no tienen un sueldo fijo y deben pagar por daños en el desempeño de sus labores. Las autoridades laborales en México son Junta Conciliadora y Arbitraje. Son la autoridad judicial, laboral, que por medio de la paz social y armonía se encarga de impartir justicia en las relaciones de trabajo para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia, la certeza en los conflictos laborales. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Dependencia encargada de defender los derechos de los trabajadores, brindar asesoría durante los procesos judiciales en los casos de que el trabajador no cuente con un abogado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dependencia administrativa encargada de promover el empleo, garantizar las condiciones de acuerdo adecuadas para un empleo, revisar se cumpla con la normatividad laboral y en su caso sancionar. Además, maneja los índices de desempleo y los tipos de trabajo que existen en el país. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se encarga de impartir justicia en materia laboral de los servidores públicos. Con lo antes expuesto, concluyo mi presentación. Me despido deseándoles que logren sus metas que se propongan. Hasta pronto.